8 horas con 14 minutos. Saludamos al doctor Esteban Ron Castro, catedrático universitario, experto en Derecho Electoral. Doctor Ron, muy buenos días. Quisiéramos analizar este momento político que se vive en el país, en una de las elecciones más sui generis que ha tenido Ecuador en su historia. Recordemos que el 18 de mayo, un día después del decreto de muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral dio por iniciado el proceso electoral oficialmente. Y con esto, ninguna autoridad podía desde entonces interferir en la planificación y desarrollo de las elecciones. En otras palabras, en materia electoral, el Consejo Nacional Electoral se convirtió en la primera autoridad en el país, con atribuciones que van incluso más allá de lo estrictamente electoral. Por otra parte, doctor Ron, está el artículo 112 del Código de la Democracia, que señala que si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicia esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza. La pregunta para iniciar este diálogo, doctor Ron, es ¿por qué? Y si es que es lo correcto, este organismo, el Consejo Nacional Electoral, con todas las atribuciones que le da la ley, se ha mostrado como un organismo de alguna manera atado al Código de la Democracia. Ha hablado de las restricciones que le impone la ley y de el estrecho margen en el cual se mueve cuando esta ley, y particularmente la ausencia de reglamentos, deja muchos temas sin regular en Ecuador. Se ha mostrado el CNE como una organización sin planes de contingencia. Su criterio. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Un saludo hasta Cuenca. A ver, ¿qué es lo que sucede en este caso? Yo creo que tenemos que partir de dos premisas sustanciales. La primera es el plazo indefectible constitucional de que el proceso electoral, después de una muerte cruzada, tiene que realizarse en 90 días. Recordemos que estas elecciones nosotros las estamos ejecutando, las estamos teniendo al día número 86 después del decreto ejecutivo de la muerte cruzada. En virtud de esto, el Consejo Nacional Electoral se había atado de manos y se ha hecho, por otra parte, premisa número 2, el calendario regresivo a efectos de que se pueda calendarizar cada una de las etapas del proceso electoral. Existen plazos y términos que son indefectibles en la Constitución y en el Código de la Democracia. En la Constitución, los 90 días para la ejecución de las elecciones después de la muerte cruzada, y en el Código de la Democracia principalmente lo que tiene que ver con los plazos para la presentación de cualquier tipo de reclamación, objeción, rectificación o recurso contencioso electoral cuando se presenta una candidatura. No estoy defendiendo las labores del Consejo Nacional Electoral, yo también he sido crítico de la misma, pero ha jugado con los márgenes mínimos a efectos de generar esa continuidad en el proceso electoral. También hay que decir una cosa, Gustavo, hay que hacer un tema de corresponsabilidad de la organización política. Yo creo que el desconocimiento integral de la norma y que las organizaciones políticas no tienen un proceso de preparación previa para enfrentar unas elecciones y que no tienen un proceso de asesoría adecuada hace que cometan errores. Yo lo he dicho públicamente, a pesar de que he sido criticado por esto, pero perdió al menos 4 días en la discusión entre que si Andrea González podía o no podía ser candidata a la presidencia renunciando a la candidatura a la vicepresidencia, cuando ya existe norma y especificación en la cual se establece que las candidaturas son irrenunciables y el propio Consejo Nacional Electoral ha tratado de manera separada en este caso a las personas que forman parte de un binomio. Entonces ahí pierde al menos 3 días, hay que decirlo, no tengo empacho en lo mismo, y se demoran en el tema de la candidatura de Cristian Zurita, creo yo, porque tenían que hacer la verificación de su filiación política. Obviamente, Cristian Zurita tiene una ingrata sorpresa al encontrarse adherido a otra organización política, en este caso Reto, que él no había prestado su firma. Entonces, obviamente tuvo que presentar su denuncia. Esto también hay que señalar. Existen 2 tipos o 2 formas para la desafiliación o desafiliación de una organización política. La renuncia voluntaria a esa adhesión o a esa afiliación, y la denuncia en cuando ha existido
no sé, una afiliación, una adhesión de carácter anómalo o involuntaria. Entonces, Cristian Zurita obviamente denuncia y tenía que esperar que el Consejo Nacional Electoral se dé cuenta de lo mismo y con un informe técnico verifique si su firma Ahora, es o no la consignada en esto. Retrotrayéndonos a un momento previo, además que ya hubo experiencias en el Ecuador con el asesinato de un candidato a alcalde, ¿no constituyó un grave error, una grave omisión del Consejo Nacional Electoral el de no haber reglamentado el artículo 112 del Código de la Democracia que prevé estas contingencias? De acuerdo, ahí sí, toda la razón. Cuando existe este tipo de contingencias y estas nuevas situaciones y el derecho no tiene o no prevé cualquier tipo de contingencia reglamentariamente según la facultad que tiene el CNE, facultad además constitucional, se puede realizar una reglamentación sin alterar obviamente los plazos y términos que se establecen en el Código de la Democracia al momento de la presentación de una candidatura. Pero sí, aclarar este artículo 112, que además es un artículo que fue incorporado en el año 2020, no es un artículo antiguo, entonces sí se debió hacer una previsión al menos y queda ya como conocimiento generalizado que se tiene que hacer un reglamento fuerte. El CNE realizó un reglamento a efectos de toda esta elección extraordinaria, porque era bastante complejo generar una operatividad. Pero finalmente lo que se hizo es un reglamento estrictamente operativo sin la previsión necesaria. Así que queda ahí para... Aquí queda quizás otra inquietud que vale la pena que usted pueda aclararnos. En un momento se decía que Construye puede o no presentar un reemplazo para Fernando Villavicencio y que el proceso electoral continuaba y que en el supuesto de que el binomio Villavicencio y su candidata a la vicepresidencia triunfe sin estar Villavicencio ya presente, simplemente la vicepresidenta asumía la presidencia de la República. Esto no estaba claro, pero en algún momento se llegó a debatir sobre esta posibilidad. ¿Era esto posible? ¿Podía o no presentar un candidato en reemplazo a Villavicencio y continuar con el proceso? El reemplazo, según el artículo 112, es inmediato, ¿sí? Lo que sucede es que Andrea González no podía renunciar a su candidatura. Sí, pero yo decía, si es que no pone un reemplazo, en este caso Construye, bueno, ahora está Zurita, se ha calificado su candidatura, pero podía no poner un reemplazo, Construye y el proceso continúa. La candidatura hubiese quedado anulada. La candidatura hubiese quedado anulada, sí. ¿Qué es lo que sucede con el tema de los reemplazos? Artículos 112, 94, 99 y 119, para que tengan una mayor referencia al Código de la Democracia, haciendo una integración del derecho. Una organización política puede reemplazar a la candidatura una sola vez en el proceso de inscripción cuando esta candidatura tiene una inhabilidad, ¿de acuerdo? O, en este caso, no cumple los requisitos. ¿Qué pasa si en una segunda vez la organización política presenta erróneamente una segunda candidatura? Toda la lista queda anulada antes del proceso electoral. Ahora, vamos al tema del reemplazo de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio lamentablemente es asesinado la semana anterior y Construye debía ejecutar un primer reemplazo. ¿Qué hubiese pasado si es que este reemplazo, Cristian Zurita, no era calificado y tenían que presentar un segundo reemplazo? Hubiese sido la última oportunidad, ¿sí? Y después de eso, la candidatura hubiese quedado anulada. Ahora bien, ¿qué pasaba si la candidatura quedaba vacía? Ese es el término doctrinario, porque no hay una disposición en el Código de la Democracia que así la determine. ¿Qué hubiese pasado si la candidatura quedaba vacía? Es decir, sin candidato a la presidencia. Se entiende que la candidatura en general, el binomio queda anulado, que cualquier voto establecido para esta candidatura no hubiese contado como válido. Eso hubiese sido sucedido si es que Construye no reemplazaba al candidato. Ahora, esta rigidez, esta falta de posibilidad de maniobras argumentada por el Consejo Nacional Electoral ante la grave coyuntura, doctor Ron, ¿no contrasta con la lenidad, con la flexibilidad, la extrema tolerancia que se ha dado, por ejemplo, en el control del gasto electoral o en la forma y el fondo incluso de los mensajes que se han emitido durante esta campaña electoral? Sí, de seguro. El déficit que existe en cuanto al monitoreo de todo lo que es propaganda y campaña electoral y que el Consejo Nacional Electoral no ha frenado a las organizaciones políticas en virtud de los contenidos que no son aprobados por esto,
Sí, ojo con eso, porque cualquier contenido de promoción electoral, es decir, la publicidad oficial en medios de comunicación, prensa, radio, televisión, medios digitales oficiales y además vallas publicitarias siempre requiere de una autorización previa del CNE, pero en lo demás no ha habido un control, ni siquiera se llegó al acuerdo de buenas prácticas electorales en redes sociales y vemos que en este momento las redes sociales están inundadas, Gustavo, de cualquier tipo de publicidad blanca, negra, oscura, sí, y hasta amarillista. Por otro lado, hay otro tema. Llama mucho la atención los presupuestos previos que un medio escrito del país establecía en la proyección hasta el final de las candidaturas. Y da la casualidad que la candidatura de Fernando Villavicencio era la que mayor inversión tenía, ¿no? Entonces, esperemos que después de estas elecciones las organizaciones políticas hagan los cierres de presupuestos. De hecho, existió o al menos todavía no es denuncia, pero la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en su monitoreo del gasto electoral, en su observatorio, develó unos números atroces no reportados en las últimas elecciones seccionales. Ahora, esperemos que después del cierre en estas elecciones nacionales se pueda ver al menos la intención de la fiscalización a las organizaciones políticas, candidatos, jefes de campaña y representantes del manejo económico cuando han habido este tipo de excesos. Pero el CNE sigue debiendo desde el año, no, desde esta administración al menos, ¿no? que se remonta al 2018, cualquier tipo de acción en cuanto a la fiscalización y control del gasto electoral, Gustavo. Ahora, ¿cómo ve usted estas elecciones del día domingo con esta incertidumbre que existe y que no es nada improbable pueda persistir con respecto a la candidatura de Cristian Zurita? A ver, ¿qué es lo que puede suceder con la candidatura de Cristian Zurita? El día de ayer el Consejo Nacional Electoral la ha calificado, ¿sí? Esperemos que acto seguido, todavía no se ha pronunciado el CNE, la haya notificado a las 0 horas con 1 minuto a las otras organizaciones políticas. ¿Qué tiene que suceder? El Código de la Democracia, artículo 269, habla del recurso subjetivo contencioso electoral, que se lo puede establecer o proponer en contra de la inscripción de candidaturas, número 4 del artículo 269. Y para hacer esta proposición del recurso subjetivo contencioso electoral, las organizaciones políticas cuentan con un plazo de 3 días, es decir, jueves, viernes, sábado. El día sábado, Gustavo, el Consejo Nacional Electoral debe requerir al Tribunal Contencioso Electoral una certificación de no existir recursos pendientes en contra de la candidatura de Cristian Zurita. Con esto, la candidatura de Cristian Zurita el día sábado queda en firme. Esto es lo que debería suceder. Ojo, con un tema. De acuerdo a las líneas jurisprudenciales del Tribunal Contencioso Electoral, este recurso subjetivo contencioso electoral puede ser planteado estrictamente por las organizaciones políticas que objetaron la candidatura. Es decir, RC5 debería proponer el recurso, pero ayer en un espacio en medios digitales, alguno de los periodistas afirmó que en consulta a la directiva nacional de RC5 habían señalado que ya no propondrían este recurso. Entonces, el día sábado tendríamos la candidatura en firme. En este momento, Gustavo, Cristian Zurita tiene calificada su candidatura, no es todavía candidato porque existe la posibilidad en estos 3 días de presentar un subjetivo contencioso electoral. ¿Quiénes podrían eventualmente hacerlo, más allá de lo que usted acaba de señalar de las intenciones de RC5? ¿Quiénes están calificados? ¿Son los partidos políticos y es algún dignatario de estos partidos o movimientos políticos? Que dicho sea de paso, hay muchísimos en Ecuador, pues hay 8 candidatos, hay alianzas, hay pequeños movimientos que están sumados o que tienen candidatos para otras dignidades en el país. Puede proponer este recurso solo la directiva nacional de RC5, nadie más, ¿sí? Marcela Guiñaga, nadie más que ella. Es decir, es como un embudo, esto se ha estrechado ya solamente a quien puso la primera impugnación. Sí, Gustavo. Podría proponerlo cualquier otra persona, ¿sí? Pero el Tribunal Contencioso Electoral en la primera actuación jurisdiccional tendría que negar dicho recurso, ¿sí? Porque no se contaría con la legitimación activa para la presentación del mismo. Lo que pasa, Gustavo, es que antes de que el recurso subjetivo contencioso electoral se llame así, ¿sí? Y antes era el recurso de apelación, ¿qué es lo que sucedía? Había una candidatura y en las candidaturas empezaban a proponer las objeciones.
Y luego otras organizaciones políticas e inclusive personas naturales proponían los recursos subjetivos o las apelaciones en el Tribunal Contencioso Electoral y las candidaturas no quedaban en firme casi hasta el final de la elección. Y es cuando el Tribunal Contencioso Electoral se da cuenta de esta situación y dice, tengo que restringir. Realmente las personas que tienen interés en impugnar una candidatura de manera generalizada deben hacerlo desde la sede administrativa. Entonces, ¿qué sucedería si una organización política que no propuso la objeción ante el Consejo Nacional Electoral establece un recurso o propone un recurso subjetivo contencioso electoral? El TCE debería negarlo de manera inmediata en la primera actuación jurisdiccional. Pero en este momento, Gustavo... Ahora, manera inmediata, vale la pena también que lo aclare, pues estamos prácticamente a horas de las elecciones. ¿Qué tan inmediato debería ser esta actuación? Así es, Gustavo, así es. Debería calificarse de manera inmediata en responsabilidad con los ciudadanos del tribunal. O sea, inmediato es ya, en cuanto se presente. Sí, inmediatamente se presenta, se sortea, pasa a conocimiento del juez, el juez debería verificar la legitimación activa y decir no, gracias. Ya, pero todo ese proceso son por lo menos horas, ¿o no? Horas. Pero además nos quedaría la duda, doctor Ron, esto no podría postergarse en caso de que no se cumpla hasta el domingo de las elecciones, no puede eso pasar. Y permítame sumar allí, Rosana, este antecedente importante que existe, lo que pasó con la alcaldía de Puerto López, en donde fue asesinado un candidato, y la aprobación de quien lo reemplace fue en forma posterior a las elecciones. ¿Genera eso jurisprudencia? Sí, a ver, ¿qué es lo que sucedía en ese sentido, Gustavo? Que, en primer lugar, o sea, para terminar la duda planteada inicialmente, solo Revolución Ciudadana y la Directiva Nacional puede plantearlo, porque estamos hablando de una candidatura de carácter nacional, es decir, Marcela Guiñaga, Revolución Ciudadana, nadie más que ellos, ¿sí? Segunda cosa, ¿qué es lo que pasó con la candidatura de Puerto López? El candidato alcalde murió un día antes de la elección. Y a las 3 de la mañana del día de la elección, es decir, antes de empezar la jornada electoral a las 6 de la mañana, de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia, la organización política presentó su reemplazo, pero solo lo presentó, Gustavo. Y días después, pasando los filtros de objeción, corrección y subjetivo contencioso electoral, inclusive cuando ya hubo una votación como tal, se calificó la candidatura de la actual alcaldesa, de hecho, en Puerto López. Entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Digamos que se presenta el subjetivo contencioso electoral, esperemos, lo hablo desde el espectro personal, no se lo presente, y todavía queda como en esa discusión de la calificación de la candidatura de Cristian Zurita, se da la elección, pero paralelamente sigue la calificación de Cristian Zurita, y una vez terminada la elección, los votos que haya obtenido la lista serían imputados a Cristian Zurita porque se encuentra en un proceso de calificación. Diferente es la situación en la cual Construye no hubiese presentado el candidato. Correcto. En todo caso, volviendo a la elección que realizaremos ya este día domingo, que ha estado precedida de tantos acontecimientos, doctor Ron, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo va a estar el clima en el país? ¿Qué garantías hay para los ecuatorianos para acudir a las urnas? Acabamos de dialogar con una candidata a la vicepresidencia de la República, nos ha expresado sus temores por lo que está pasando y las extremas medidas de seguridad a las que ellos están sujetos. Sí, a ver, en primer lugar, se aumentó la seguridad a los candidatos presidenciables y vicepresidenciables, que me parece una medida adecuada por parte del Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional de Seguridad. En segundo lugar, veía el día de ayer que inclusive las disposiciones del Consejo Nacional Electoral en coordinación con los organismos de seguridad cambiaron, porque en inicio, y cuando se dio el asesinato de Fernando Villavicencio, se mandó a que las Fuerzas Armadas tomen control de los recintos electorales 24 horas antes de la elección, pero con las nuevas disposiciones, desde el día de hoy, se está tomando ya control de los recintos electorales por parte de las Fuerzas Armadas. Decisión adecuada, me parece, porque uno de los puntos focales más riesgosos en un estado de crisis criminal, como tenemos en el Ecuador, y en segundo lugar, donde estamos ya entrando en el halo del terror, serían los recintos electorales. Entonces, esperemos que de manera preventiva desde el día de hoy que toman
control las Fuerzas Armadas de los recintos electorales, se pueda generar al menos ese sentimiento de seguridad para que los electores, todos los electores, nos sentamos seguros del proceso electoral. Porque ¿qué es lo que pasa si es que el elector no se siente seguro del proceso electoral? No se genera este ambiente de confianza que luego deviene en la legitimidad de las autoridades. Entonces, ¿llegamos con temor? Sí. Esperemos que de ese temor no pasemos al terror, Gustavo. Llegamos con temor, sí, pero que el Consejo Nacional Electoral, a través de la oficialidad de vocería, que nuevamente falla. Vimos que en la candidatura de Cristian Zurita, Atamain decía una cosa, Pita otra cosa, Cabrera ni siquiera se pronunciaba, Acero nunca habla y la consejera Nájera tampoco decía absolutamente nada. Entonces, con vocería oficial garanticen a los ciudadanos que las Fuerzas Armadas han tomado el control de todos los recintos electorales a escala nacional y que el día del sufragio estamos plenamente habilitadas en una maniobra de contención para ir a depositar nuestros votos, Gustavo. En cuanto a resultados, realmente va a ser una elección de pronóstico reservado. Parece que lo único, tal como lo certifica una de las entidades de análisis Elemento, quizá lo único seguro es que habrá una segunda vuelta. Exactamente, Gustavo. En este punto, nosotros también hay que hacer un tema de conciencia y qué bueno que se aborden estos temas a través de los medios de comunicación y con un sinceramiento. Es una elección de pronóstico reservado. Esa es la única certeza y que definitivamente dentro de ese pronóstico reservado lo más seguro es que tengamos una segunda vuelta. Y le digo una cosa, Gustavo y Rosana, no sabemos con qué candidatos, porque la variabilidad de los track polls que han existido del debate acá y desde el fallecimiento de Fernando Villavicencio y además con la proposición del recurso de objeción por parte de Revolución Ciudadana en contra de la candidatura de Cristian Zurita, vemos que la variabilidad votacional sobre la indecisión sigue amplia. Y otra cosa, que los votos que Fernando Villavicencio acarreaba como persona, no como Construye, porque Construye tiene un régimen deficitario en cuanto a su organización, él como persona no necesariamente se van a alojar en Cristian Zurita, sino que pueden ser repartidos en otros candidatos, perdón. Entonces, pronóstico reservado, y creo que aquí viene una labor súper fuerte del Consejo Nacional Electoral, que es no ofrecer resultados oficiales a horas determinadas, ni conteos rápidos, ni estabilización de muestras, ni nada de eso, sino lo que se ha anunciado es que en 90 minutos habrá resultados oficiales. Sí, se empezará a transmitir los resultados, pero no se va a tener una tendencia irrevertible ni nada. La volatilidad electoral, Gustavo, que nosotros tenemos en este momento es amplísima. Entonces, hay que esperar la oficialidad. Y si el CNE, Gustavo, no tiene el temple para decir, esperemos a la oficialidad porque nuestros sistemas están listos, que seamos nosotros, ¿sí?, quienes participamos en la opinión pública y digamos, esperemos a los resultados oficiales. ¿Qué opina de los exit polls? Me parece que hay 5 empresas calificadas, 4 empresas y una persona natural calificada para exit poll. Una de ellas, Santiago Pérez, se ha retirado. Ha dicho que hay demasiada incertidumbre y que no cree en la posibilidad de contar datos con datos confiables para las 5 de la tarde. Además, ha hablado de que hay muchos sectores en los cuales por la inseguridad no se puede realizar un trabajo estadístico adecuado. Santiago Pérez, déjeme decirle que ha tomado una decisión totalmente acertada, Gustavo, porque en la volatilidad, lo que le decía, electoral que nosotros tenemos, aparte de que todavía existen indefiniciones en cuanto al voto, va a haber un voto vergonzante, va a haber un voto rechazo, y de seguro los ciudadanos, por el ambiente de inseguridad, no nos vamos a sentir seguros en decir a una empresa de exit poll por quien se votó, o engañaremos a la misma, o no diremos la verdad. Entonces, acertada decisión de Santiago Pérez. Y por otro lado, creo que los exit polls en las últimas elecciones han fallado, al menos en las últimas 4 elecciones. No sé para qué las empresas se siguen inscribiendo si no tienen la capacidad operativa ni tampoco la metodología adecuada. Entonces, veamos si los exit polls en el día domingo las empresas, que realizan el exit poll se atreven a proponer resultados. En lo personal, creo que no se deberían presentar en virtud de la volatilidad.
Ahora, doctor Ron, y para cerrar, anticipándonos un poquito al futuro, ¿qué es lo que debe pasar con el Código de la Democracia que ha mostrado tantos vacíos? ¿Se requerirán reformas? ¿Quién tiene que asumir esta tarea? La situación que se ha vivido en estos días de enorme incertidumbre, de alguna manera tiene que servir como una experiencia que permita mejorar las leyes electorales, el Código de la Democracia en particular aquí en el país. Gracias, Gustavo, por esa acertada pregunta. Código de la Democracia, norma vigente desde el año 2009, 2 reformas parciales, una en el 12, realmente de carpintería, perdón la expresión, y otra en el año 2020 que tuvo que ver con la justicia electoral. Una norma vaciada absolutamente. Las instituciones políticas y jurídicas contenidas en la misma han sido vaciadas. ¿Qué significa el vaciamiento de la institución política o jurídica? Que ya no son fiables a efectos de una estabilidad democrática o a efectos de las elecciones. ¿Se requiere una reforma? Sí, pero tenemos el candado temporal en la Constitución que establece que la norma electoral no puede cambiarse un año antes de la elección. Hay una fórmula mágica. Se trabaje paralelamente en la Asamblea y se deje en suspenso la vigencia. Eso ya ha sucedido en el Ecuador. Código Orgánico Administrativo. Se trabajó en la reforma, se promulgó y la primera parte se la dejó todavía suspensa para la promulgación. La idea, o al menos un eje que tiene que ser trabajado por esta Asamblea, por la que se viene, para que no estén sentados realizando absolutamente nada o en ámbitos de fiscalización totalmente equivocados, es una reforma del Código de Democracia que entrará en vigencia, sí, no para las elecciones 2025, para las siguientes, pero desde ya hacer un régimen de control disciplinario de las organizaciones políticas que tanto adeudan al país. Y tendría que asumir esta tarea en los primeros 6 meses, de otra manera estaremos ya en el marco de otro proceso electoral. Así es, pero se puede seguir trabajando. Lo único que quedaría como que pendiente sería la promulgación, pero ya trabajar en la norma. Existen 6 iniciativas al menos contadas dentro de la anterior Asamblea del Código de la Democracia. Y lo peor de esto, Gustavo, es que las iniciativas estaban inclusive en comisiones diferentes en donde debería tratarse. Una estaba en relaciones internacionales, esa creo que era la que mejor tratamiento tenía, y la de justicia era realmente un desastre. Entonces ya se requiere de que la voluntad política de los asambleístas para cambiar el Código de la Democracia sea técnica y que obviamente va a generar una camisa de fuerza para las organizaciones políticas, pero es hora de que este país reciba institucionalidad en la participación política democrática y además que las organizaciones políticas funcionen como lo que realmente son y no como papeles. ¿Y qué atribuciones, qué injerencia tiene el CNE en la generación de reglamentos para la aplicación del código? Lo que pasa es que si la norma es clara, es secuenciada, es integral, el CNE no va a tener margen de acción para que reglamentariamente pueda transgredir la norma. En este momento, ¿por qué se dan este tipo de vicisitudes en los procesos electorales? ¿Por qué hay ese margen de acción? Si uno quita el margen discrecional reglamentario natural de ciertas organizaciones a través de la ley, se genera estabilidad. Bien. Queremos agradecerle mucho por sus muy valiosas informaciones y conceptos, doctor Ron Castro. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación y un excelente resto de semana. Esteban Ron Castro es catedrático universitario. Su experticia está en Derecho Electoral. Son las 8 horas.